Hola, mis amigos de las redes sociales, pues hoy es domingo, día de compartir palabra y hoy vamos a hablar, seguimos con el Evangelio de San Marcos. Recuerden que el Evangelio de San Marcos es el más apegado a la historia. Si queremos hablar de historicidad de Jesús, tenemos que recurrir al Evangelio de San Marcos. Ya hemos comentado esto, que San Marcos es el más apegado a la historia porque es el primero que se escribe. Y posteriormente escribieron Mateo y Lucas y Juan, donde Mateo y Lucas siguen la información que da Marcos. Precisamente por eso se cree que Marcos es el autor del Evangelio, precisamente Marcos. Y Lucas y Mateo y Juan son los nombres que no son los autores del Evangelio, ¿verdad? De hecho, todos los cuatro Evangelios este, no tienen firma, no se sabe quién los escribe. El que tenemos certeza es de Marcos. Entonces, dice la palabra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, 42. Y al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que ya estuviera muerto y llamando al centurión le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, se fijaban dónde era puesto. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí el enterrador. El enterrador de Jesús es José de Arimatea, que dice que también esperaba el reino, fíjense, y ahí nos podemos confundir. Varios se confunden, ¿verdad? Porque creen que como esperaba el reino, pues era cristiano, y no, José de Arimatea era un judío. Que el judío también esperaba el reino de Dios, porque recuerden ustedes que el reino de Dios, a la usanza judía, Jesús era un judío, el reino de Dios iba a realizar aquí en la tierra, como debe de ser, como debe de ser. Posteriormente ya San Juan lo traslada 100 años después, lo traslada a la vida eterna, allá en el cielo, pero siguiendo la enseñanza de Jesús, el reino se debe hacer aquí en la tierra. Bien, entonces, dice la palabra, compró una sábana y lo envolvió. Aquí, así a simple vista, pues no nos dice gran cosa, ¿verdad? Solamente que pues José de Arimatea era miembro del Sanedrín. Y aquí en el 15.1 dice que todo el Sanedrín, o sea, incluyendo a José de Arimatea, entrega a Jesús a Poncio Pilato. O sea, José de Arimatea levantó la mano y con su voto condena a Jesús. No hay duda que José de Arimatea era un judío piadoso, ¿verdad? Pero creía que Jesús había blasfemado y por eso lo estaba condenando. O sea, que José de Arimatea era miembro del Sanedrín, enemigo de Jesús. Aquí en el Evangelio de San Marcos. Luego dice que lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Como les digo, a simple vista, así en castellano, no nos dice gran cosa, pero en griego utiliza dos verbos ahí, utiliza dos palabras griegas que utiliza el verbo eneileo, el verbo envolver, que significa como malatado, así como malforjado, malatado, ¿verdad? Usa esa palabra despectiva. Y la otra palabra es que lo puso ahí, o sea, lo tiró por ahí. La otra palabra es catefimen. Y entonces ese es el significado. Lo puso ahí malatado como un bulto cualquiera y lo arroja a la fosa común. ¿Qué era la fosa común? En los tiempos de Jesús, la fosa común no era como ahora, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, la fosa común era un sinónimo de una muerte deshonrosa, porque Jesús no respetaba el sábado, no respetaba la ley de Moisés, no respetaba ciertas reglas de los judíos. Y por eso entonces en la muerte
la deshonra era precisamente que no se le permitía ser acompañado por familiares. No se le permitían ¿quién lo iba a bajar? ¿Un familiar, un pariente? No, ¿verdad? Lo baja un enemigo. En este caso, un miembro del Sanedrín, donde Pilato le proporciona el cuerpo. Después lo malata y lo tira en esa fosa común, que era una en Israel, son así como, excavan en roca y se hace un agujero y ahí avientan los cuerpos, así lo aventaron a Jesús. Por eso a la fecha, pues no se sabe dónde quedó el cuerpo, porque esa era la idea, de que no se supiera. ¿Por qué? Porque posteriormente se entregaba el cuerpo y entonces le iban a hacer el ritual judío mortuorio y luego después lo iban a celebrar. Y eso es lo que no querían. Y entonces aquí Jesús también muere sin el rito. Porque, ¿cuál era el rito? Los 8 pasos del rito judío. Pues era el primero que se lavaba el cuerpo. El cuerpo era lavado, luego posteriormente era ungido con aceites y luego se le perfumaba porque luego después despedía, ya ven que el cadáver despide mal olor, entonces se le perfumaba y ya llevamos 3, son 8. Y ya llevamos 3, el cuarto le cerraban los ojos, fíjense qué tremendo, le cerraban los ojos al muerto con unas piedrecitas o con unas monedas, porque la creencia judía era que si moría con los ojos abiertos no iba a ver el reino. Fíjense qué tremendo. Y la quinta es que le lavaban el cabello, lo peinaban. La quinta, la sexta, la sexta es, lo envolvían en una sábana o lo envolvían en una túnica, ¿verdad?, especial. El séptimo era que posteriormente a eso le ponían un velo en la cabeza y la octava es que le acomodaban el mentón, se lo sostenían con un sudario. Esos eran los 8 pasos del rito, del rito mortuorio de los judíos, que no lo hicieron con Jesús. No lo hicieron con Jesús. Aquí en el Evangelio de San Marcos. Entonces, resumiendo, ¿quién es el enterrador de Jesús? José de Arimatea, miembro del Sanedrín, que con su voto juzga a Jesús y lo condena a muerte. Posteriormente lo baja de la cruz y lo avienta por ahí en una fosa común. Ese fue el entierro de Jesús. Siempre hemos tenido, bueno, se ha creído que el Evangelio de San Marcos era un apéndice de San Mateo, pero no. Hay un filósofo, hay un teólogo allá en 1834, descubre precisamente que el Evangelio es auténtico. Se llama Karl Max Hagen. Este teólogo descubre el Evangelio de San Marcos, que no era un apéndice de San Mateo, sino al contrario. Mateo y Lucas dependen de Marcos, y entonces se viene una revolución tremenda, ¿verdad? Y Marcos, después de ser la cenicienta de los evangelios, se convierte en la princesa. Ya todo mundo quería leer el Evangelio de San Marcos precisamente por su historicidad, porque es el más apegado a la historia, porque es el más apegado a la realidad. Y para terminar, la muerte deshonrosa de Jesús es que las mujeres estaban a lo lejos. Las mujeres no les permitían que estuvieran ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ya ven que las mujeres iban a decir dónde habían escondido el cuerpo, dónde lo habían escondido. Y pues era menester, ¿verdad?, que no se les diera cabida ni se les diera entrada a las mujeres. Y otra cosa aquí, en Hechos de los Apóstoles 13:29, San Pablo, cuando está hablándoles del discurso que da a los judíos, les dice: y cuando hubieron cumplido todo lo que referente a él estaba escrito, le bajaron del madero y le pusieron en el sepulcro. ¿Quiénes? Los israelitas y los jefes judíos. Y aquí concuerda lo que decía San Pablo, que fue el primero en hablar de Jesús, con lo que dice San Marcos. Y así comprobamos precisamente que la muerte de Marcos fue una muerte deshonrosa. Fue una muerte deshonrosa y echada a una fosa, y que al día de hoy no se sabe dónde quedó el cuerpo. Y bueno, al día de hoy, para nosotros, los cristianos del siglo XXI y los que estudiamos el catecismo para adultos, poco nos interesa. Aquí lo más importante es que apegado a la realidad, esto es la realidad.
Y es muy importante que sepamos cómo murió Jesús, porque Jesús era humano, era un ser humano igual que nosotros, que vivió, que padeció, que estuvo batallando. Y entonces nos llenamos un poquito más de confianza en saber que Él dependía de Dios para todo. Hasta en el Calvario, en la muerte, también siguió dependiendo de Dios. Y quitarnos esa idea que se nos ha inculcado de que Jesús era un sabelotodo, era un superdotado, que todo lo podía, que no, ¿verdad? Era como tú y como yo, que vivía el día dependiendo de Dios, y así fue como llegó al final de su vida, confiando en Dios. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que viene.